esta nueva sesión del ciclo literario de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional que tenemos el placer de acoger en esta nueva sede del grupo editorial Sia Pygmalion. Por tanto, bienvenidos a todos los presentes y también a todos los que nos están siguiendo vía streaming desde distintas latitudes. Algunos de ellos hemos estado prácticamente ayer realizando actividades en Lima, en Perú, y a todos les saludamos porque les veremos pronto en México, en Colombia y en diferentes eventos internacionales. Como es habitual, pues la moderación y la dirección del acto correrá a cargo de María del Carmen Aranda y José Luis Marín Aranda, pero quería saludar especialmente a los dos invitados de hoy, que son dos personas a las que profesamos un afecto sincero, a los que hemos hecho un seguimiento personal de su obra, con los que tenemos un vínculo muy especial. Y por eso pues queremos dar la bienvenida, las gracias a Marisol Esteban y a José Luis Lavado. Marisol es una clásica ya dentro del grupo editorial Sia Pygmalion, que ha sabido cosechar numerosos lectores y también pues ha atrapado nuestro corazón, el alma de la editorial, y la ha encarnado con su Proserpina y con su propia obra. Y a José Luis pues le seguimos, tenemos un afecto también sincero, sabemos que es un luchador, una persona que bueno, pues tiene una gran vocación y nada, es un placer recibirle también acá en nuestras instalaciones. A todos los presentes, bienvenidos como siempre, y hoy tenemos un tema que yo creo que va a suscitar mucho interés, entre el deseo y la pluma. Se podría interpretar de muchas formas el título, pero yo creo que tienen que ser los coordinadores los que expliquen, ¿no?, por qué pusieron el título. Nosotros no lo hemos alicortado, ¿no?, en modo alguno, y lleva el subtítulo de la novela erótica a debate. Bueno, pues vamos a debatir, vamos a escuchar a los presentes y sin más dilación tenemos el placer de ceder la palabra. ¿Sí? ¿Ahora? No, espera. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Saludos desde la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional desde New Jersey. Saludos de la presidenta fundadora, doña Rosalía de la Soledad. Simplemente y brevemente hemos iniciado unos ciclos literarios, como ya sabéis. Este es el segundo. El mes pasado hablamos sobre la novela árabe y hoy vamos a hablar, como ha dicho Basilio Rodríguez Cañada, acerca de la novela erótica. La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional se fundó en el año 2015 por la doctora Rosalía de la Soledad y desde entonces pues, se ha ido abriendo camino en muchas partes del mundo y en España con más de 20 delegaciones y representaciones en diferentes puntos. El propósito, la difusión de la lengua española, y por ello estamos aquí. Voy a iniciar la presentación de nuestros invitados, Marisol Esteban y José Luis Abad. Marisol Esteban, española, nació en un pueblo de la provincia de Burgos llamado Roa. Estudió magisterio y siempre ha estado vinculada al mundo de la producción musical. En el 2009 publicó su primera novela, Proserpina Infelice, y su conexión con la protagonista de la historia es tan fuerte que hoy en día se sigue conociendo como Proserpina. Su segunda novela, La constelación de Violeta, se publicó en el 2016 y desde entonces ha escrito relatos para la revista de Renfe y diversas antologías como Cuarentena Literaria y los volúmenes dedicados a Madrid, Frankfurt, en el cual coincidimos y lo pasamos genial, Cartago, Bogotá, Guadalajara y Silos, que la presentación se va a hacer ahora, próximamente, en el mes de marzo, del 20 al 23. El 21. Del 21 al 23. No, va a ser del 20 al 23, creo que el libro se presenta el 21. El día 21, efectivamente, que es un viernes. Dentro de todos ellos, dentro de la serie Territorios Literarios que publica Pygmalion.
Colabora además como columnista con el periódico digital El Diario de Madrid y su última novela, El señor Osi, se dice de este libro que es el nuevo y joven talento de la novela romántica. Ha recibido muchísimas críticas positivas y además el Premio Internacional de Narrativa SIAL Pigmalión 2024, con una magnífica artística. Gracias. Enhorabuena, Marisol. Gracias. Además es un libro muy divertido y bueno, luego si quieres pues nos comentas algo de él. Por supuesto, Bueno, es que ha justo sido- es el único libro donde no hay nada de erotismo. Ya, Entonces al que otro es- día. Otro ¿Qué día. hacemos aquí? Sí, justo. O sea, de las 3 novelas, las 2 primeras sí hay bastante erotismo porque forma parte de la vida, ¿no? Pero el señor Rosino no va por ahí, bueno, es otra cosa, ¿no? También me permite eso que sea un libro como más para todos los públicos. Está Sí, muy bien. además como muy divertido, ¿no? Sí. Ya. José Luis Lavaz, novelista, poeta, pintor y fotógrafo madrileño. ¿Lo tienes todo? Casi. O sea, es delegado de Madrid de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y del Liceo Poético de Benidorm. Ha sido y es fundador de grupos literarios sin ánimo de lucro como Halcones de la Amistad, El Rincón del Arte, AICU y el Chaflán de Letras, coordinador del programa de radio El Anaquel de los Libros de la cadena SER Madrid Oeste. Miembro de varias asociaciones, la Fundación César Ejido Serrano y el Museo de la Palabra le concedieron el nombramiento de embajador de la palabra del idioma español. Enhorabuena, pues. Poeta, le gusta mucho que le llamen poeta de barrio. Es un gran poeta, además de escribir novela erótica. Con más de una decena de libros publicados, ha ido creciendo entre silencios, con trazos de tinta. Todos estos son los títulos de algunos de sus libros. Y Besos en los cristales, relatos ante el espejo con susurros de barro a través de sus pasos sobre la arena, llegando al motín de los gatos y a un deseo, el que nos ha traído aquí, el deseo de Erika, su primera incursión en el campo de la narrativa erótica. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucho más que tienen cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento porque si no, no tenemos tiempo para que hablen los demás. Pues José Luis, si quieres tú decir algo o empezamos con... Bueno, yo quería hacer una introducción al tema, que creo que siempre viene bien. La verdad es que hablar de erotismo a mí me parece una cosa súper atractiva. Y fundamentalmente porque es algo que va a estar siempre con nosotros y con los que vengan después. El erotismo es consustancial con el ser humano, fundamentalmente porque el ser humano... A ver, Sí, mejor. decía, perdón porque creía que se oía como estábamos aquí en... decía que el erotismo es algo consustancial con el ser humano y bueno, el ser humano es un ser que tiene sexo y que obviamente, bueno, el erotismo es una derivada, está alrededor de todo esto. Y esto no va a pasar nunca, el erotismo va a estar ahí siempre. Hablar de la novela erótica, que es el campo que vamos a tratar, pues esto es un género literario que también es muy antiguo, es bastante antiguo. Yo me he traído aquí un pequeño libro que habla dice, antología de cuentos eróticos. Y pone frailes, curas y monjas de Boccaccio. O sea que ya en el 1313 Boccaccio ya se le ocurrió de sacar el erotismo a relucir con una serie de cuentos, por cierto, muy, muy curiosos. Entonces, en la antigüedad también tenemos muchos ejemplos de cuentos, de historias eróticas. Y uno de los temas fundamentales que veo es que el erotismo ha desafiado normas, ¿no? Ha desafiado normas sociales, ¿no? Aspectos de la sociedad de la época. También ha ido explorando los deseos del ser humano y ha cuestionado también los límites muchas veces entre el arte, la moral, la ciencia, en fin, ahí hay unas líneas divisorias, pero que son tan sutiles que en muchos casos se ha discutido mucho sobre ello.
El tema fundamental, a mí me parece, y esto saldrá a relucir, el tema fundamental es dónde cortamos lo que es erotismo y lo que es pornografía. Ahí es donde tenemos realmente el tema principal. Y esto generará siempre discusiones, generará muchos debates. Ya en el Satiricón de Petronio, en Las Mil y una Noche, ahí podemos ver muchos ejemplos de novelas, vamos, de relatos históricos. Y actualmente, ya en el siglo XIX, XX, pues ahí aparecen una serie de novelas que son novelas muy interesantes. Yo he leído alguna de ellas, por ejemplo, Historia de O, de Pauline Rebarde, la francesa, ¿no? O El Trópico de Cáncer, de Miller, de Henry Miller. Y un ejemplo clásico también tenemos en España, Las Edades de Lulú, que es un libro también que se hizo una película de él. En fin, luego ahora recientemente, ya en el 21, ha salido lo de Las 50 sombras de Grey, que bueno, es una novela, ha sido un bestseller, se han hecho ya 3 novelas, 3 películas, y bien es cierto, y se ha criticado mucho la calidad literaria que puedan tener, pero bueno, en el caso es que la gente los compra y los lee y se habla de ellos, ¿no? Entonces, el tema de pornografía y erotismo, ahí hay una diferencia, yo creo, importante, porque en la pornografía a mí me parece que el acto sexual está muy explícito, es algo que es para lo que se hace ese libro o esa novela. Pero el erotismo es más sutil, ¿no? Es un poco más en el deseo, actúa más en la sensualidad, en la idea, en lo que se quiere, pero que no se transparenta de esa manera tan clara. Bueno, no quiero extenderme mucho porque vamos a ir hablando a lo largo de las charlas de cada uno de muchas cosas. Aquí hay 2 ejemplos de personas que han escrito ya en ese campo y será interesante también oírles. Y al hilo de todo esto pues iremos abriendo un pequeño debate para contar cosas. Muchas gracias. Sí, Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Academia Americana de Literatura Moderna por invitarme a participar en este evento tan apetecible y sobre todo gracias a Basilio, a José Luis, Marina Aranda y a Mari Carmen Aranda porque han hecho posible también este evento. Vamos a ver, ¿quién no siente curiosidad por el erotismo? ¿O quién no lo ha sentido? Octavio Paz escribió que en todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación. Y aquí es donde los escritores pues tenemos bastante labor, porque llegar al erotismo a través de la palabra permite adentrarnos en nosotros mismos y descubrir nuestro propio erotismo, nuestra propia sensualidad. La palabra tiene otro nivel de estética. En el caso de mis novelas y relatos, el sexo no es el tema principal, aunque se haga presente. Son capítulos que contribuyen al devenir de la narrativa y a la evolución de los personajes. Es la vida misma, tan natural como las mareas o el movimiento de los planetas. El instinto erótico es algo inherente al hombre y, como dijo Jung, está relacionado con la más alta forma del espíritu. Porque una cosa son las relaciones sexuales mecánicas y burdas y otra el encuentro de 2 cuerpos que eleva la conciencia de los amantes y su capacidad de percepción. Ya en mi primera novela, Proserpina Infelice, a la pregunta de qué es para ti el sexo que se le hace a la protagonista, la respuesta es la siguiente: dejar de existir para sentir la fuerza vital. Y es así como yo lo siento. Voy a hablar, bueno, tengo estas 2 novelas, en estas 2 novelas hay bastante erotismo y sexo. Me voy a centrar sobre todo en la primera porque no vamos a tener más tiempo. Entonces, en esta novela, la protagonista, Vega Uriel, sale de su pueblo para crecer en todos los sentidos. Por naturaleza es muy sensual, pero su carácter introvertido y su educación en un colegio de monjas ha propiciado que a los 20 y tantos sea virgen todavía.
las monjas le decían que tenía que tener muchísimo cuidado con los hombres porque los hombres te embrujan y entonces caes en un estado de inconsciencia y cuando recuperas la conciencia, pues resulta, la consciencia, resulta que nada, que ya es tarde porque te han violado, ya has dejado de ser virgen. Con lo cual, Vega, me he ido a la otra protagonista, Vega, ha huido de los hombres hasta que en un momento dado el deseo la invade, porque se cruza en su camino un hombre casado, maduro y un profesional del sexo. Entonces, voy a leeros un poquito. Fíjate, esa primera vez que se experimenta el sexo con otra persona, tan importante sobre todo para una mujer, a mí me parece, el momento eso de la pérdida de la virginidad me parece brutal, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta escribir sobre ese momento. A ver, dice, estuvo a punto de dejarme marchar, pero fue allí, a 2 pasos del umbral, cuando detuvo mi cuerpo y mi mente para trasladarme después, arropada por su abrazo y mientras su boca se perdía dentro de mi boca, a ese estado de inconsciencia que yo ya había desterrado del mundo real. Y supe que en ese lugar los labios saben a sangre, porque la pasión no cede tiempo a la saliva para aliviarlos. Su brazo protector decidió tomar otros caminos y mientras una de sus manos descendía por mi espalda, la otra decidió entretenerse en desabotonar mi camisa. Nunca había sentido algo tan placentero como lo que me proporcionaron sus dedos sobre la piel de mis senos. Fue como destapar una enorme caja de bombones artesanos suizos e ir probando uno tras otro sin poder creer que el siguiente pueda superar al anterior. Y comprendí que aquello era un exquisito regalo del cielo que no podía despreciar. Por eso seguí degustando sabores envasados en diferentes formas. Y cuando llegó el turno de los cubiertos con papel dorado, aquellos a los que siempre renunciaba por tener que introducirlos enteros en la boca y evitar así que el licor del que muy probablemente estuvieran rellenos se derramara, me preparé para recibir esa gran porción de chocolate y alcohol. Cerré los ojos e intenté digerir poco a poco la mezcla del ardiente dulzor. Y, como siempre había temido, el licor se me escapó justo en el momento en que sus dedos se deslizaron por mi pubis. Con las bragas empapadas, ya no había gran cosa que decir ni excusa que presentar. Fijaros, ¿qué hay más cotidiano que unas bragas o unos calzoncillos, no? Pero claro, vengo de un lenguaje metafórico y de pronto al utilizar esa palabra, que es como se llama, generó un impacto inesperado. No hubiera sido lo mismo si hubiera dicho mi prenda íntima o mi ropa interior, pero me hubiera resultado ñoño. Me gusta provocar sensaciones, llegar un momento, me gusta agarrar las tripas del lector, provocar esas sensaciones sin caer nunca en lo soez. Además, a partir de ese momento es cuando se produce, va subiendo el tono erótico, va a alcanzar el punto más álgido y luego voy a terminar con una profunda reflexión existencial. Porque mi mundo realmente es el emocional. Y en este caso realmente lo que Vega ha hecho ha sido enfrentarse a ese miedo atroz que tenía, ¿no? La clave no está en mencionar directamente escenas sexuales, sino en la creación de la atmósfera, la tensión entre un personaje y su objeto de deseo. Entonces, así acude Vega la segunda vez a su encuentro. Dice, entré en el ascensor con decisión. Pulsé el número 4 y cuando la puerta se cerró, no me giré para mirarme en el espejo de su interior. No lo necesitaba. Nunca antes había conocido tan detalladamente cada una de las líneas de mi figura, remarcadas por el ajustado traje de chaqueta verde y realzadas por los altos tacones de mis zapatos. No necesitaba comprobar cómo la ropa viraba hacia su tono el color de mis ojos grises. No necesitaba reforzar la seguridad en mí misma.
Sabía que estaba muy guapa y no era por lo que llevaba. La ropa no puede cambiarte tanto y mi piel era diferente, más suave, más esponjosa, y mis ojos más brillantes, más rasgados, y mis labios más calientes, más húmedos, y mi pelo más salvaje, mis pechos más turgentes, y mis dedos latiendo bajo las uñas, con las yemas más hinchadas, sin huellas, inmaculadas. No era el espejo quien debía descubrir el regalo que tan minuciosamente había envuelto para él. Como ha dicho José Luis, según las definiciones que acepta la RAE, se entiende que en el género erótico la acción principal se desarrolla en torno a una relación amorosa con la inclusión de escenas sexuales descriptivas, mientras que la literatura pornográfica sería una narración en la que la relación entre sus personajes es meramente sexual y carente de amor. Yo creo que todo está en el lenguaje. No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. De hecho, no hay amor entre Vega y este hombre, Alejandro Egger. Lo que hay es mucha química, ese intangible que genera una fuerte atracción. Hablamos de puro deseo, entonces esto es pornografía. Porque dice la novela, a veces a lo mejor me sube un poco de tono. Él nunca había sido testigo de tanto gozo proporcionado, y eso le desesperaba. No entendía cómo podía conseguir tan fácilmente que abriera mi boca para satisfacer cualquiera de sus más obscenos caprichos, y que mis labios permanecieran sellados cada vez que me rogaba al borde del éxtasis que le regalara un te quiero. Con esas palabras nunca he jugado, son sagradas. Lo curioso es que yo creo a este personaje, Alejandro Egger, como instrumento para el desarrollo de la verdadera historia de amor de este libro. Comencé a escribirlo por la mitad, yo tenía que averiguar la identidad de la mujer de este cuadro y comencé a escribirlo por la mitad porque pensé que eso iba a ser lo más difícil. Pero curiosamente los hados se confabularon para que yo escribiera esa historia y me resultó bastante sencilla esa parte. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que la realmente complicada iba a ser la primera, porque cómo podía yo transmitir al lector un fuerte vínculo de amistad entre dos amigas. Eso me pareció muy difícil. Entonces se me ocurrió que algo que podía explicar este fuerte vínculo era que una se convirtiera en confidente de la otra de algo tan íntimo como el enganche a una relación tóxica. Luego Vega, la protagonista, comienza a investigar la identidad de la mujer del cuadro cuando ya está casada con el amor terrenal de su vida. Entonces ahí el erotismo y el sexo van a aparecer de una manera natural en el matrimonio. Para mí era muy importante transmitir realismo porque a la vez estaba tratando un tema sumamente delicado e increíble, como era la más que posible conexión de la protagonista que vive en el siglo XX, esa conexión con una mujer del siglo XIX de la época victoriana. Y como la protagonista, pues lógicamente me enamoré de Gabriel Rossetti. Ese romántico que puso de manifiesto la compleja relación entre Eros y Tánatos, ese tándem misterioso y atrayente. No es de extrañar entonces que la modelo y el pintor se conocieran en el teatro justo cuando se estaba representando Tristán e Isolda, que es el gran exponente de la escritura trovadoresca, que es el amor cortés, cuando surge el amor cortés, y es madre de toda poesía moderna. Dice, uno solo es vasallo del amor, aunque lleve a la destrucción. Y aquí os voy a leer, ya sí que es lo último que os voy a leer, es el momento en que la modelo está posando para el pintor. Yo me meto en la piel de esa modelo. Yo sentí que posaba para el pintor. No te muevas, me pedía. ¿Os imagináis lo que es sentir que estás ahí posando para el de Gabriel Rossetti? No te muevas, me pedía. Y se quedaba mirándome largo rato, sin dar ni una sola pincelada. Luego se levantaba de su silla, se aproximaba hacia mí, me retiraba el pelo de la cara y se entretenía al acomodármelo hacia atrás.
Yo sentía el calor vehemente de sus dedos, desenredando los bucles de mi cabello, y cerraba los ojos sin que se diera cuenta, para que no me viera disfrutar de ese placer. Me cogía las manos para colocármelas tal cual quería plasmarlas, y me las apretaba con las suyas. Se colocaba tras de mí, mi cabeza junto a su pecho. Acariciaba mis clavículas con el dorso de sus muñecas al enderezar el escote de mi vestido, y yo advertía sobre ellas la acelerada palpitación de la sangre en sus venas. Si consideraba que mis labios necesitaban más brillo, untaba su dedo anular en aceite de almendras y lo deslizaba por ellos, lentamente, separándolos y abriéndose hueco entre ellos. Y yo tenía que contenerme para no besarlo, para no morderlo, para no arrancárselo, masticármelo y comérmelo. No me delates, corazón. Bueno, no concibo el amor si no es verdadero e intenso. Y es frecuente que al ver por primera vez a alguien sintamos que lo conocemos de antes, o que tengamos la necesidad imperiosa de conocer a esa persona, ¿no? Es como si la vida futura que tendrás con ella ya se hubiera comunicado contigo. Y esto está relacionado con el misterio del tiempo, algo que me gusta también mucho tratar y que ya también empecé a tratar en esta novela. Esa mirada profunda y sostenida que te roba el sosiego, porque por los ojos se llega al corazón. Ese soplo al oído que prende fuego en tu interior. El roce fortuito, que parece fortuito pero te deja temblando, ¿no? Cualquier sutileza produce esa descarga eléctrica cuando existe conexión entre las almas. Anais Nin dijo que el erotismo es una de las bases del conocimiento sobre uno mismo, tan indispensable como la poesía. Yo creo que es la puerta de a algo muy poderoso y místico, como ya he dicho. Pues todo el que escribe una obra literaria sabe que uno se abre, se entrega y que de algún modo se convierte en el portador de algo que nos viene dado de un lugar donde dicen que habitan las musas. Entonces, si la inspiración nos llega desde el inconsciente, dado que el inconsciente colectivo de cualquier sociedad tiene muchísimo en común, en realidad lo que el escritor saca a la luz es algo que estaba esperando ser sacado. Es cuando el lector se siente identificado y tiene que ser así. Ya para terminar, voy a hacerlo con unas palabras de Oscar Wilde, que dijo: la mejor manera de librarme de la tentación es caer en ella. Hay que prescindir del sentido de culpabilidad en lo que se refiere a la expansión del erotismo, y para que el placer sea completo, por favor, fundirlo con el amor y la pasión, mezclándolo con sueños y fantasía. Muchas gracias. Oscar Wilde fue un poquito misógino, por no decir. Lo era. José Luis, muchísimas gracias. Yo me quedo con sus palabras, que bueno. Luego te preguntaremos acerca de cómo se te ocurrió poner Proserpina y, en fin, algunas cosillas más. Sí. José Luis, cuéntanos acerca del deseo de Erika, que tiene una portada preciosa de soledad. Muy bien. Bueno, yo en principio hablaros un poquitín de lo que es el erotismo dentro de la historia, porque yo creo que hay que intentar comprender que los que hacemos novela histórica erótica somos capaces de intentar ver esa pasión que nosotros sentimos. Pero voy un poquitín para allí. Hay algunas cosas que voy a repetir, pero yo creo que está bien. El erotismo, la verdad, es que en cualquier obra literaria está. Si nos fijamos, yo creo que hasta en Manolito Gafotas hay erotismo, también sí lo vemos de esa forma. Pero yo creo que hay que intentar ver que el erotismo es una cosa cotidiana de la que tenemos. ¿Dónde está la línea del erotismo y la pornografía? Yo no la encuentro, la verdad. Me cuesta mucho trabajo encontrarla. Porque realmente, ¿qué es pornografía y qué es erotismo? Lo que dicen o lo que cada uno de nosotros pensamos. Cuando hice este primer libro, tengo algunos relatos más, El deseo de Erika. Siempre le suelo dar a leer antes de sacar nada a unas personas los libros, pero la primera lo lee mi mujer, y cuando leyó el libro dijo: Pepe, te has pasado 4 pueblos. Entonces, claro,
empecé a quitar cosas porque dije, oye, la verdad que tienes razón, que es probable que me haya pasado. Lo terminé, se lo di a leer otra vez y me dijo, estaba mucho mejor antes. Así que daros cuenta dónde está esa línea que nosotros vemos. La que tú te imaginas, la que tú piensas o la que está en los libros como una definición como tal. Por eso os digo que yo cuando leo una novela erótica, no entiendo, yo no creo que esto mío, por ejemplo el deseo de Erika, sea una novela erótica como tal. Yo lo veo más como una historia de amor apasionada, no un libro romántico, vamos a llamar, donde tiene que terminar todo bien, que termine todo en beso, como decía mi madre. Una película era buena o mala si terminaba en beso, si terminaba en beso era buena, si no, no, indudablemente. Yo creo que se me ha quedado a mí también un poquito de eso, ¿eh? Así que, pero tenéis que daros cuenta que cada uno de nosotros lo vemos de una forma totalmente diferente. Ya desde el Cantar de los Cantares en la Biblia, o las Heroides de Ovidio, Boccaccio, que hemos estado hablando antes de él, también con el de Camerón, o Cervantes, o Lope de Vega, pues todos, si vamos viendo toda la poesía que por ejemplo hace Lope de Vega, es un erotismo total, es un erotismo maravilloso. Hay poemas de Lope de Vega, yo es que soy un enamorado de la poesía y de Lope de Vega, nacimos los dos el mismo día, y entonces yo creo que se me ha quedado un poquito de eso también. Y bueno, pues la verdad es que hay autores que realmente nos han hecho ver el erotismo de una forma, cada uno de una forma totalmente diferente. El Marqués de Sade, por ejemplo, con Justín, que desafió un poco todas esas convenciones morales que había en esa época y llegó al límite del erotismo como tal. Anais Nin, como ha dicho mi compañera, con el Delta de Venus, que es una gran obra que os la recomiendo, donde destaca un poco ese erotismo y la mezcla de erotismo y sexualidad total. O Gabriel García Márquez con 100 años, El amor de los tiempos de cólera, que realmente también es un libro muy, muy erótico, la verdad. Y bueno, y tenemos a Meghan Markle, que tiene sus buenos detractores, ¿cómo se llama? La obra esta de La guerrera de Marwell, tiene un erotismo total. Y hay gente que dice que escribe muy mal. Y yo digo que la literatura es como el vino. Hay vinos muy buenos que no nos gustan y hay otros vinos que parece ser que son mucho más baratos y nos gustan más. Pues bueno, pues es una escritora que tiene su público, tiene su gran público y bueno, pues la verdad es que influye bastante. Gente que escribe erotismo, hay otra escritora nueva, Erika Galio, con Pigmalión, que es una novela erótica, es una madre de familia de 5 hijos y hace unas novelas eróticas preciosas, 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 llegando a rozar la pornografía. Para ella, para mí desde luego no creo que sigue siendo erotismo como tal. Y por último, os voy a hablar un poquito solamente por encima, porque me gustaría más que entráramos a hablar sobre esta novela y sobre esta portada. Esta portada es una portada de Soledad Fernández, que es una pintora madrileña que es una delicia, hace el desnudo de mujer. Y la verdad que la primera exposición que estuve yo era el cuadro que había de referencia, y me enamoré de este cuadro. Pensé hacer una novela de este cuadro y lo conseguí, la verdad, con ello, porque lo que intento buscar con esta portada es qué esconde esta mujer Erika detrás de ese velo negro. Pues bien, os voy a decir una cosa. Este libro lo compran las mujeres. Los hombres somos muy mojigatos con estos. Muy mojigatos. Yo estoy en una feria del libro, viene una mujer, le hablo de lo que sea, le hablo de lo que sea, le enseño la portada, lo ve, me pregunta de qué significa y todo. El hombre no lo compra. ¿Por qué? Porque le da vergüenza ir con esto. El 80%, el 90% les da vergüenza, ¿vale? Yo hoy venía en el metro y venía con el libro así. Bueno, pues había mucha gente que se estaba mirando. Y ha llegado una señora y me ha dicho, es precioso ese libro. He dicho, ¿con qué es mío? Claro. Pero por la portada. Dice, es que me ha llamado mucho la atención de la portada. Y se ha apuntado el título la mujer. ¿Por qué? Eso no lo hace ningún hombre. Y han mirado muchos, habrán dicho, qué guapo el tío este que lleva una novela así. Yo creo que tenéis una forma muy diferente de ver el erotismo del hombre con la mujer. Lo que al hombre parece pornografía, a la mujer es erotismo. Yo creo, por lo menos es lo que pienso. Escribo muchas cosas sobre la mujer, nunca llegaré a pensar como vosotras, pero bueno, yo creo que tenéis otra forma de ver el erotismo. Os voy a leer un pedacito de la novela para que veáis un poco
el límite del erotismo. No voy a leer las tomas falsas que quité, ¿vale? Pero sí os voy a leer un poquito esto. Dice, como no quiere la cosa y disimulando mi grado de fogosidad, me fui acercando poco a poco hasta sentarme en la cama. Con delicadeza me fui desnudando despacio, sin prisa ninguna, mientras mi miembro intentaba escaparse de ese incómodo tejano que lo oprimía hasta hacerle daño. Pero Erika no permitió que me lo quitara. Sus manos lo masajeaban por encima del pantalón hasta que se tumbó y me ofreció su sexo. Abierto, latente, expectante. Noté en mis labios cómo se convulsionaba. Sentí cómo arqueaba su cuerpo hasta apretarlo contra mi boca, dejando casi sin respiración. Tumbado en la cama, me besó tiernamente en la cara, en el cuello, en el pecho, bajando sus manos hasta la cremallera del maldito pantalón vaquero, liberando de esa forma al príncipe atormentado y oprimido que hacía escasos segundos se resistía a quedarse allí encerrado y cautivo. Volví a subir y me mordió suavemente el lóbulo de la oreja derecha, en tanto que en voz baja me decía que me relajara, que la noche era muy larga y que no teníamos ninguna prisa. Bueno, es un poco, yo creo, dentro de qué es erotismo. Yo estoy encendiendo siempre esta novela, que no es una novela erótica. Siempre digo, la editorial dijo que era una novela erótica, pero yo sigo diciendo que es una novela de amor apasionado. Entonces, bueno, pues realmente es un poco lo que hemos querido hacer con la condición humana, con este tipo de erotismo. Y bueno, pues la verdad es que va a seguir siendo algo que hablaremos mucho y bueno, pues habrá gente que no está de acuerdo con la literatura erótica y bueno, pues saber dónde está la línea del erotismo y la pornografía. Y quisiera terminaros con esto, pues con una cita de César Pavese, que dice que si el sexo no fuera la cosa más importante de la vida, el Génesis no empezaría por ahí. Bueno, hemos hablado un poquito de vuestros libros, de la sexualidad, de cómo, me gustaría saber, cómo os inspirasteis, qué motivó el decir voy a escribir una, tú dices que no, que no es una novela erótica, pero bueno, hay mucha pasión, mucho amor. ¿Cómo surgió entre vosotros, perdón, cómo surgió en vosotros esa decisión de escribir acerca de la sexualidad, del sexo, del erotismo? Pues es que yo, como he dicho antes, es que realmente es algo natural, es natural, o sea, para mí es que es natural. No son novelas eróticas, como dice él, pero el erotismo y el sexo están presentes porque forman parte de la vida. Entonces ayudan eso en mi caso, además, bueno, es que está las escenas con Alejandro Eider, con el marido, luego el pintor y la modelo, pero es que para mí es lo natural. ¿Para ti, José? Pues yo tengo... Bueno, yo te voy a responder ahí. ¿Sí? Sí, pero luego, cuando acabe ya José Luis. Bueno, yo creo que lo que os comentaba es empezar a hacer una historia, y eso te lleva a momentos de erotismo, momentos que tenemos todos en nuestra vida normalmente. No es que diga, voy a hacer una novela erótica, sino estoy haciendo una historia y esa historia va por unos derroteros que terminan en momentos eróticos, en momentos sexuales, en momentos que tenemos cualquier pareja, en cualquier momento, en cualquier instante de nuestra vida, con la persona que amas, con la que no amas, en fin, yo creo que es eso, pero no es pensar voy a hacer una novela erótica. Mira, tal vez tenga un relato, un libro que tengo de relatos, que se llama de relatos que sí que puede ser mucho más picante la historia, vamos a llamarla picante, de ese erotismo. Pero no intentamos, yo creo, hacer una novela erótica por hacerla, ¿eh? Yo creo que no. José Luis, a ver. Bueno, antes habías dicho, Marisol, que te enamoraste, entre comillas, de tu personaje. Bueno, según estaba pintando. Yo te he entendido, o sea, me he sentido, porque a mí me ha pasado en uno de mis libros también, que empecé a escribir y lo imaginaba y terminé, pues, entre comillas, enamorándome del personaje.
hasta el punto que un día uno de los lectores fue a comprar el libro y digo, uy, es como mi personaje. Bueno, es que yo lo leí hasta tal punto, claro, yo me obsesioné porque realmente en Proserpina Infelice, que por eso también me siguen llamando Proserpina, me conocen así en la editorial y me encanta. La historia tiene que ver mucho, aunque todo es inventado, lo que pasa es que está escrito en primera persona y el lector piensa que estoy contando todas mis intimidades. Justo eso es lo que no es verdad, pero sí, lo que sí es verdad es la parte fantástica de la novela. Y es que sí busqué la conexión de esta mujer conmigo, porque sí existió algo, ocurrió algo, una anécdota que me vincula con ella. Entonces yo cuando empiezo a buscar la identidad de esta mujer estoy también buscando quién es y la conexión conmigo. Entonces a la vez que voy, yo iba estudiando la vida del pintor a ver en qué momento pintaba una mujer con una granada. Y entonces yo me iba enamorando de él, una cosa, y es que llegué a creerme incluso que yo realmente pude ser esa mujer, ¿no? Entonces, o sea, todo, cuando hice en el libro hay una regresión, o sea, es que me vi, hubo un momento cuando me di cuenta que iba a regresar en la escritura al siglo XIX y que me iba a meter en la piel de personas que existieron de verdad. Me parece un poquito una falta de respeto, ¿no? Sentir a través de Gabriel Rossetti o sentir a través de la mujer del cuadro, ¿no? Digo, qué atrevimiento. Pero de pronto, cuando estaban también muy documentada, cuando entré en ellos dije, pero sí. ¿Soy yo? Parece que... Entonces, bueno, y luego, bueno, también de todo lo que me documenté, llegó un momento, porque bueno, por entonces no existía internet cuando lo escribí. Tampoco yo sabía inglés, era complicadísimo, ¿no? Porque él es un pintor inglés. Gracias a Dios conseguí una biografía en español, pero yo me fui a Inglaterra, a Londres. Me fui al cementerio a buscar la tumba de la familia de Gabriel Rossetti vestida de época. Es una loca total, ¿no? No, o sea, eso es lo más bello, de verdad, de la escritura. El ir a todos esos sitios, imaginarte todo eso. Sí, a la casa donde él vivió, a Tudor House, y entonces es que se me revelaban cosas. Fue claro que me enamoré totalmente. Te erotizas cuando escribes y erotizas al lector. Bueno, si lo consigues, pero desde luego si te erotizas, si no, ¿cómo lo vas a contar, no? A veces se pasa muy mal, tienes que contar cosas muy desagradables, bueno, pues por lo menos en este momento lo pasas bien. A ver, José Luis. Pues, a ver, yo es que cuando te ha hecho la pregunta María del Carmen, a los dos, tú has empezado diciendo, bueno, es que esto es realmente muy natural y muy... Efectivamente, yo he comenzado la explicación mía diciendo que esto es consustancial con el ser humano y que vamos a tener erotismo permanentemente en el mundo, ¿no? Pero claro, los tiempos marcan mucho. Tú has hablado de Anais Nin y claro, cuando Anais Nin escribe a principios del siglo XX, en 1935-40, y empieza a hablar de la sexualidad femenina y empieza a hablar de cómo ella entiende el deseo femenino en un mundo en el que en aquella fecha estaba dominado exclusivamente por los hombres. Y todo eso, bueno, es rompedor, ahí se produce un impacto social extraordinario. Entonces, claro, a lo largo de los tiempos, desde esa época hasta ahora, estamos ya en el 21 y han pasado ya 100 y pico de años, la novela erótica como tal ha ido rompiendo tabúes, ha ido abriendo caminos, ha ido enseñando a la gente, porque bueno, yo recuerdo un libro de la época en que yo me casé que se llamaba Cómo hacer feliz a tu mujer en el matrimonio, o sea que eso lo hemos tenido y por ahí... ¿Y lo has conseguido? Es importante también, ¿eh? Lo he intentado. Entonces, quiero decir que los tiempos marcan mucho. Claro, a mí se me ocurre la pregunta desde el punto de vista de decir, bueno, actualmente, en este siglo XXI, donde solo tienes que meterte en internet y ver de todo, ¿cuál es el papel que tiene la novela erótica? ¿Se trata de algo que realmente lo que va es a explorar la conducta humana, que va a interpretar el deseo, o es algo comercial, en donde lo que vamos buscando es vender miles de libros, porque ahí lo que se cuenta atrae mucho? ¿Cuál sería vuestra opinión en eso? Yo no creo que porque sea erotismo se vende más, fíjate.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo Luego te voy a dar que- unos datos de sí. novela erótica, datos comerciales que he Sí, buscado no, por ya, ahí. ya os he dicho que Meghan Markle hace mucho erotismo, mucha novela erótica y vende mucho, la verdad. Pero yo no creo que sea una forma de vender más libros, no sé. Que se vendan libros, sí, indudablemente se venden libros, pero bueno, igual que se vende la novela histórica, hay públicos un poco para todo. Lo que menos se vende en este país es poesía, eso es lo juro. En su contrario, Sí. tú entiendes que va más explorando la conducta humana. Sí, Entonces, sí, totalmente, mucho más. Yo, bueno, claro, a lo mejor hay escritores especializados en literatura erótica. Yo realmente no escribo no aparece el sexo y el erotismo para vender más o porque digo, ay, no tiene... No, es que me lo va trayendo la historia. Las 50 sombras de Grey se hace para Eso vender. sí, eso sí. Y porque es un marketing americano, porque, por ejemplo, hay algunos autores de aquí de Seattle, Pygmalion, un par de ellos por lo menos que conozco, que bueno, se fueron americanos, porque eso sí que es ¡guau!, salvaje. El otro es una cursilería. Y bien escrito, pero bueno. Los sexólogos recomiendan Sí. la literatura erótica para despertar los sentidos y despertar el deseo. O sea que vamos a empezar a escribir Sí, sí, literatura erótica. A mí me pasó... Yo estoy trabajando. Yo desde en luego ello, lo o que sea, no haría nunca, lo que Sí. decir, si alguno se da por escribir, es poner una portada así, de verdad, no lo haría nunca, ¿eh? Porque me ha venido muy bien, porque la primera edición que salió, cuando salió y se puso en internet, lo primero que hizo Facebook fue censurarlo. Y me lo siguen censurando, ¿eh? Cada vez que la pongo, me dejan 15 días castigado cara a la pared, ¿eh? Y por eso digo que si es por el mero hecho es de vender más, sí, indudablemente la primera edición se vendió en menos de 15 días. Pero por eso, por toda la censura que hubo de quitarlo, que eso es otra de las cosas importantes dentro de la novela erótica, es la censura que ha habido al cabo de los tiempos que nos ha hecho decir, si este libro lo han prohibido, tengo que leerlo porque tiene sí, sí, vida. eso siempre pasa. Aunque sea malo, pero hay que leerlo. Sí. Yo, por ejemplo, hay aquí en este libro, que no me da tiempo a hablar de él, pero hay casi más, bueno, también, es bastante erótico. Hay un capítulo que me encanta, ¿no? Hubo una persona que me dijo, llevaba 3 meses sin tener relaciones con mi marido, porque había muerto mi padre, y al leer este capítulo, esa noche Se ya despertó sí, los sentidos. reinicié, ¿no?, mi vida sexual. ¿Y creéis que la literatura erótica va a cambiar? Lo digo porque desde el siglo IV, o incluso 200 años antes de Jesucristo, ya se escribía el papiro de Turín, luego temas religiosos, el fado, en fin. Ha ido como evolucionando a través de los años. Ahora nos encontramos con ¿cuántos géneros de sexo? ¿30 Sí. o 30 y tantos géneros de sexo? Que yo ya estoy perdida. Entonces antes era hombre-mujer o lesbianas o homosexuales, pero es que ahora hay muchísimos. ¿Esto creéis que puede afectar lógicamente a la literatura? Porque empezará a escribirse Sí. desde otro... Imagino que sí, pero fíjate qué curioso, porque tanto en Proserpina, que yo este libro empecé a escribirle hace como 25 años, como en La constelación, aparece la homosexualidad. O sea, aparece, aquí hay un personaje, una lesbiana, y en La constelación también. Porque por la vida que yo he llevado y junto a mi marido, los homosexuales sí que han formado parte también de nuestra vida, entonces para mí era muy natural. Pero fíjate qué curioso, porque coincidí con Mari Carmen cuando fuimos a Frankfurt, a la Feria del Libro, y estamos juntos en el libro Frankfurt Territorio Literario. Y entonces yo, cuando en mi participación, en mi relato, que tenía que escribir algo sobre Frankfurt, pues bueno, invento un personaje que viene de Islandia, tiene que hacer conexión en Frankfurt, pero hay huelga de controladores y se tiene que quedar en Frankfurt, ¿no? Entonces, un día, hasta el día siguiente, entonces ahí va a aparecer alguien que va a cambiar su vida. Y yo siempre pensé que iba a ser un hombre. Chica, un hombre. Entonces, está justo viendo una pintura en el museo, la mujer de rojo, está mirando la pintura y entonces la está observando
ese alguien que va a conocer que le va a cambiar la vida. Y yo siempre pensé que iba a ser, o sea, yo programé que iba a ser un hombre, porque yo, bueno, soy heterosexual. Y de pronto dije, ¡ay! No es un hombre, es una mujer. Es una mujer la que está mirando, se está dando cuenta de que está llorando, y tuve que construir ese personaje. Y de pronto digo, ¿por qué tengo yo que escribir ahora aquí un rollo lésbico? Porque aquí aparecen... Pues no fue porque recuerdo que se lo comenté a una amiga mía, me dice, desde luego, ¿cómo te está cambiando estos políticos? Pero ahora, ¿cómo no metas un personaje? Digo, no, me lo ha pedido la historia. ¿Pero cómo que me lo ha pedido la historia? Que es que era una mujer, es una mujer. Fíjate, yo he tomado nota, porque he estado un poco investigando, de algunos géneros sexuales. Lesbiana, gay, transexual, bisexual, polisexual, pansexual, omnisexual, exo-iliosexual, demisexual, grisexual, asexual, poliamoroso, intersexual, agénero, género fluido, bigénero, trigénero, pangénero, andrógino, intergénero, de sexo no ajustado o no conforme, homoromántico, birromántico o panromántico. No tengo ni idea. Bueno, yo tampoco. quiero darte mi opinión sobre eso. De verdad, y más, pero claro, o sea, no lo puedo entender, pero bueno. En Estados Unidos eso ya no vale, porque hay o masculino o femenino, se acabó. Y todo eso queda en donde estaba, aquí. Claro, a mí todo esto me parece una... Bueno, no digo la palabra exactamente porque me sale una palabra muy fea, pero es una tontería enorme meternos en estos campos, porque toda la vida la homosexualidad estaba ahí, las lesbianas han estado ahí. Efectivamente. Y no ha pasado nunca nada. Entonces elevarlo a categoría ya, digamos, explícita y concreta, bueno, yo no entiendo. Leía no hace mucho que había un niño, una señora, que tenía un hijo y estaba súper preocupado porque a su hijo había manifestado expresamente en su casa que él no se sentía hombre y que se sentía un árbol. Y como tal, pues que estaba el hombre, bueno, la familia preocupadísima porque él decía que es que él era un árbol y que quería abandonar todo signo humano porque él era un árbol. Claro, esto, o si no lo llevas al psicólogo o al psiquiatra, lo tienes que cerrar, porque yo creo que eso es una locura. Entonces, será otro género. Estamos dando cabida en nuestra sociedad a aspectos que siempre han estado ahí, de toda la vida, ¿eh? Pero desde nos vamos a los griegos para acá y solo por lo conocido. Si tiramos más atrás en el antiguo Egipto pasaba lo mismo. Entonces yo en eso no me metería, porque quizá, mira, el Marqués de Sade fue un hombre que escribió sobre unas cosas que están ahí en el mundo, y sin embargo ya ha hecho novelas muy interesantes, que son muy leídas además, por cierto, ¿no? Sí, sí. Y, en fin, es un campo, yo diría, abierto a la imaginación, pero en la literatura yo no creo que nadie se vaya a poner a escribir aquí de eso que tú has comentado. Me da la impresión que no. Eso van a Es ser que se va todo el erotismo. Bueno, a mí una cosa, por abundar en la idea, a ver, déjame esto por si acaso, por abundar en la idea de si comercialmente o no y tal, el tema es interesante. Yo tenía apuntado aquí que en el The Guardian de un análisis que se hizo, en un artículo que se sacó de un estudio en agosto del 24, que está ahí hace poco, dice que las ventas de libros de romances y eróticos y tal se habían incrementado desde el 2020 al 2023. Se habían incrementado en Estados Unidos, ¿eh? Pero es romántico y erótico, ¿eh? Están metidos los dos. Sí. Entonces, de romántico se hace mucha literatura en España, mucha, ¿eh? Y muy buena también, ¿eh? Sí. Y decía el propio articulista que el hecho de que los géneros de alguna manera estaban como mucho más unidos, más abiertos al diálogo, y que antes era hombre-mujer y había ahí unos ciertos tabúes y tal, y que eso ha influido realmente en la literatura, ha ayudado a romper tabúes, a romper esquemas que tradicionalmente o socialmente estaban, vamos a decir, mal vistos, ¿no? Y luego,
en Amazon, también tenía por aquí una nota, que en Amazon, cuando lees los más vendidos, hay un apartado que dice literatura erótica, y ahí tienes que va funcionando muy bien. Luego, comercialmente creo que hay una cierta relación. Bueno, yo con este No gusto la sé. séptima edición puede ser también. Claro, puede haber una cierta Pero vamos, relación. no. ¿eh? Yo Puede creo que haber. no, yo creo que puede haber relación, como os digo, pero yo creo que se vende dependiendo un poco de lo que le guste también a la gente. Yo creo que se vende mucho más novela histórica que novela erótica, de verdad. Pero lo que comentamos, porque no sabemos tampoco dónde está la línea del romanticismo y lo erótico también, porque dentro de la novela romántica hay mucho erotismo también, y es romántica. Pues sabéis que una novela romántica si termina bien. Si no, no es romántica como tal, ¿no? Sí, Pero- es verdad, sí. Pero Lo dijo a mi madre, como es mi madre. José Luis, no te... A ver, Estamos aquí. sí, este aparatito. ¿No funciona el otro? No hay... Sí, quizás, pero a lo mejor No, funciona no. y no... A ver. Perfecto. Sí, No. Sí, pero- si le damos aquí, Ah, a ver... sí, sí, sí. Sí, Sí. oh, ¿sí? No, yo creo que no. Pero hay que No, apagar no. ese, ¿no? Ah, no, ya vale, ya vale. Sí. No, que digo que no hay más que darte un paseíto por pues yo qué sé, por Netflix, por Movistar, por el de Amazon también, ¿no? El Amazon Prime, en fin, te das un paseo por ahí a ver qué películas basadas en novelas hay, y es que la gran mayoría hay erotismo, pero vamos, Pero a por mansalva. eso es lo que comentamos. Te lo digo yo toda la vida. que voy buscando siempre una película y todas, es que no aparece una que no veas que hay ahí una gran dosis de erotismo. Lo cual quiere decir que cuando escribimos el tema de las pasiones humanas, gracias David, el tema de las pasiones humanas es algo que llama la atención, está ahí. Y si hace una novela solo de amores románticos y tal, le falta algo. La gente busca un poco thriller, como se llama ahora, ¿no? Busca un poco... Dentro de la novela dentro romántica de la- tiene su chicha también. hay cosas muy interesantes, pero bueno, que yo creo que la sociedad actual va más hacia un campo más relacionado con el erotismo, en este caso. No sé si queréis decir, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Aprovechad ahora que los Pregunta o tenemos. reflexión, ¿no? O reflexión Claro. acerca de este tema tan interesante. No, si queréis pedir algo también, ¿eh? Nada, ninguna curiosidad. Los 29, que no sabemos qué son de los 30 y tantos, algunos llegamos a 4, a 5, pero ¿De qué? De los Cuatro, géneros. cinco. Ah, de los De géneros. los géneros, sí. de los géneros. Hay muchos. Algunos los- llegamos a 4, 5, Ya, Hay muchos. a saber, pero hasta el 31. ¿Alguien sabe algo de todo eso? Pues Del sexto o del séptimo, por ejemplo. Hola. El ovni, tiene es vida. uno que Se ha ahora puesto miramos, ¿no? nervioso. Se ha caído. Ha Tiene sonado vida propia. ay, madre. No, No. Vale, ha hecho por acá. espera. no. Ovni Vamos. sexual era, Dale, ¿no? dale. ¿Va? Sí, Sí, perfecto. Es mirar, pues así y ya está. Es que el mundo está cambiando y por eso yo preguntaba antes si pensabais que lo que es la literatura erótica o sexual, yo creo que puede ir variando, puede ir cambiando lo que es la forma de escribir, porque claro, no es lo mismo, igual que la mujer empezamos a escribir hace prácticamente 200 años porque estábamos vetadas, ¿no? Escribíamos con el nombre de nuestros maridos o de nuestros hermanos, o si escribíamos temas religiosos basados en las conductas de casa. Todo esto, luego ya con las guerras y demás, pues la mujer se fue abriendo y fue escribiendo lo que sentía.
y según va pasando los ciclos, los siglos, pues va variando lo que es la literatura. Entonces yo pienso No como que Sí. puede afectar, ¿eh? Claro que se está cambiando la forma de escribir, como está cambiando la forma de hacer cine. Yo ahora, o sea, cuando he querido ver con mis hijas películas que a mí me encantaron cuando era joven, pues sí te das cuenta que el ritmo es mucho más lento y a ellos les aburre. Ha cambiado la forma de hacer cine, ha cambiado la forma de escribir, pero bueno, cada género tiene su público. También hay un tipo de literatura que a lo mejor a mí no me llega, pero a mis hijas sí. Entonces, bueno, pues son también otras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, a ver, por ahí hay una pregunta. No, es un comentario que yo no creo que tenga mucha incidencia o vaya a tener mucha incidencia todo esto que has comentado de toda esa serie de géneros nuevos en la literatura. Es mi opinión, ¿eh? Puedo citar un pequeño ejemplo. Hay una estadística que dice que en España hay más asociaciones para proteger o para defender el cambio de sexo que casos de cambio de sexo que ha habido en España. Entonces esto ilustra un poco este asunto de que yo creo que ahí hay más ruido que nueces. Entonces, si eso lo traducimos un poco a nuestro conocimiento de cómo funciona el mundo de las editoriales, pues mi opinión es que no va a tener mucha incidencia. Y de todas maneras, en esos géneros falta uno, que es el género tonto. Por lo menos, eso me No, decía, está incluido también, no la quería no, decir. a mí de pequeño mi padre me decía eso, me decía, es que tú eres del género tonto, que por eso yo me quedé con lo del género tonto. Y, Yo le he preguntado a la IA y me dice que sexo solo hay dos, femenino y masculino, y géneros que hay muchos, no hay un número fijo de géneros. Ya. Hay muchos. Sí. Tú ibas a hablar Sí, del contador, yo ¿no? quería hacer una pregunta, como habla bien, digo, por hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que la literatura erótica es distinta cuando la escribe un hombre o cuando la escribe una mujer? Yo creo que sí. Bueno, que la contesten ellos, que la contesten ellos, déjale. Bueno, ya que no nos hacen Claro. preguntas, se las hacemos nosotros a ellos. pero lo mismo que cuando una mujer escribe también sobre otra temática, yo creo que hay una sensibilidad. Es distinto, ¿eh? ¿Queréis el- Pero desde el ¿por qué no punto coges de su vista micrófono? de mujer. Porque chillo y ya está. Sí, pero a lo mejor no se Es que a lo oye, mejor pero no están se grabando está en grabando. streaming. No, toma, Te toma. lo llevo esto. Luis Carlos. Toma, toma. Mira, tenemos que estar molestando a José el video. Déjale, si no ha hecho nada en todo el día. Pero mira, así se luce que está bien guapo. Sí, sí. Sí. Con permiso de Marisa. Muchas gracias. Sí, no tiene abuela. No. He perdido el hilo. Sí, Sí, que preguntaba eso, que la literatura erótica, Sí. que si es distinta cuando la escribe un hombre o cuando la escribe una mujer. Sí, ¿Qué diferencias hay? sí, sí, totalmente, claro. ¿Qué diferencias veis? Cuando... la sensibilidad, la masculina. Lo y que la yo he leído, femenina. lo que ha leído Marisol, ¿qué diferencias veis? Pues la sensibilidad de unos y otros, la forma de expresarlo, de sentirlo, de emocionarnos, de mostrarlo, un amplio espectro de posibilidades, porque nos guste o no, sentimos diferente. Y os habréis dado cuenta que hay muchas más mujeres escribiendo novela erótica que hombres también, ¿eh? Bastante más. Pero es por ese tabú que tenemos los hombres de que nos da vergüenza hablar de ello. Y nos da vergüenza expresarlo, porque a mí me ha pasado con una novela de decir, en una presentación, decir, oye, es que si esto es una vivencia tuya, prefiero no ir. Eso me ha dicho un hombre. Y digo, es una experiencia mía, que más quisiera yo de vez en cuando eso, pero la verdad es que es totalmente distinto. Yo creo que tenéis mucha más sensibilidad que nosotros para cualquier cosa de este tipo, pero sobre todo para el erotismo lo tenéis bastante, mucho más asumido y con menos tabú que los hombres, ¿eh? Yo creo que se lo debemos a mamá naturaleza. Sí, Sí. sí, totalmente, sí, sí. Bueno, pues Está claro, ¿eh? a ver, si no tenéis más preguntas o queréis comentar algo más, pues Si quieres que contemos algo más. bueno, yo voy a contar el otro día me pasó en el gimnasio. Fui a Zumba porque necesitaba dar puñetazos al aire y Eso tal. sí que es digo, pues, erótico. y me resultó muy curioso porque el profesor, la verdad, un señor muy majo, muy aparente, pues puso música y como en el intermedio
bueno, en la primera fase de la canción y tal, dice, voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí es poliamor o algo así? Poliamoroso, no sé qué. Y yo, y oye, que hubo gente que alzó la mano. Y luego dije, bueno, ¿y esto qué es? Me fui enseguida, por eso he sacado aquí el dato. Digo, vamos a ver esto del polital. Pues hay más gente de lo que nos imaginamos. ¿Pero hombres o mujeres? Fueron mujeres, Pero por el las amor, que levantaron la mano que estaban. Y él dijo, y yo también. Por Pero eso por- quería no voy a dar saberlo, nombres. Por eso quería saberlo, para ver con quién. Para ver con quién. Pero poliamor la quiere decir que pueden estar con cambia, hombres o con mujeres. Sí, No. y Sexual. Bueno, Poliamor es estar abierto. abierto, es como una relación abierta. Pero esto no es nuevo, porque Sí, estoy pero- recordando en Sevilla, el congreso que se hizo en Sevilla, en una cena, el tema este salió a relucir entre toda la gente que estaba allí, un congreso de literatura nuestro, y allí se hablaba del poliamor como el que habla de comer el guiso con patatas. O sea que es súper conocido ese tema. No obstante, la gente joven tiene otra visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros, y sobre todo por la educación que hemos tenido. Ya, seguro. A mí me costó dar un beso a mi mujer 1 año y pico, así que no quiero decir nada. Es distinto, pero es lo que te habían educado, como te habían enseñado, como te habían enseñado todo. Una relación sexual era muy difícil tenerla así de golpe y porrazo, y ahora, pues lógicamente la gente joven lo tiene como muy asumido eso. Bueno, en España primero salían nuestras madres acompañadas de sus tías o de sus madres, no podían ir solo con el novio. Luego a nosotros, o al menos a mí me tocó a las 10 estás en casa. Y entonces ahora salimos a las 10 y ya nos Bueno, volvemos. salimos a la 1. Ah, bueno, claro. No, y sobre todo en esa época que cogías una muñeca y mirabas a ver el sexo que tenía. Te llevabas una cosa y decías, no tiene sexo. Claro, es que es lo que nos habían enseñado. Claro, por eso digo que no lo tenemos, bueno, como eso, como muchas cosas más, que no es el momento de hablarlas, pero que sí que hemos tenido una educación pues bastante reprimida en ese aspecto, porque no había esa comunicación tal como padres y hijos, tan abiertas como la hemos tenido nosotros con nuestros hijos, o como tiene mi hija ahora con sus hijas. Es totalmente distinto. Yo creo que en esa sociedad se va cambiando, eso es lo que pues es lo mismo. El erotismo y la literatura pues ha pasado un poco a que se está viendo de una forma mucho más normal. Lo que tú decías de las películas, vas a Netflix y todas tienen erotismo como tal, como la literatura como tal. Pero os voy a contar una cosa, para reírnos, que sí que es verdad que la gente joven, ¿no? Tenemos una pregunta ahora por aquí. Bueno, no, más que una pregunta es una reflexión. Tiene una hija mía, una perrita, que es que, bueno, es que está como loca con mi marido, y entonces siempre le está chupando la oreja. Y entonces comento yo un día de mi hija, digo, mira, le deja a Biscuit que le chupe la oreja y a mí no me deja. Y entonces de pronto me mira, Es que con el cariño que lo hace ¿que la chupas perra... la oreja, papá? ¡Horrible! ¿Que chupas la oreja, papá? Mi hija que ya, en fin, que tiene su pareja y todo, o sea que bueno. Perdona. Nada, lo siento. No, yo lo que quería una reflexión, cuando estaba diferenciando novela romántica o novela erótica, antiguamente la erótica como tal no podía ser tan estricta porque había unas limitaciones, había unas... Ya lo sabéis. Entonces, por ejemplo, en aquella época estaba Corinto Hellado, había un montón de estas... Bueno, yo me acuerdo de leer y compartir con las novelas de mi madre y de las vecinas de mi madre, que íbamos al kiosco típico que se cambiaban. Es que no me acuerdo, Bianca creo que se llamaba, este tipo de historias. Y ya empezabas a ver cosas. Ahora el fenómeno es Meghan Markle, lo que usted dice, pero por ejemplo también está Johan Lindsay, que esa también es muy buena, y esa ya también es mucho más erótica. Reflexión. Yo creo que también hay muchos autores que se dedican a la novela erótica, como ha dicho usted, porque surge, según está escribiendo una novela, surge, pero es un género literario que, como usted dice, tiene que investigar. Yo creo que para cuando haces una novela o quieres escribir algo, tienes que documentarte, tienes que investigar, si quieres dar credibilidad. Entonces, en la novela erótica está casi todo en la imaginación.
Era un poco la reflexión. Bueno, Yo y creo la que también, práctica también, ¿eh? bueno, también, bueno, me refiero. Entonces, en ese sentido, el erotismo masculino es más explícito y, sin embargo, el erotismo femenino pues es mucho más sensual. De hecho, usted a lo mejor en un párrafo puede describir una escena y a lo mejor una mujer está 4 horas, o bueno, 4 horas, 4 páginas para escribirte la misma sensación, la misma acción. Es un poco... Sí, hablando de Corintellado, hace muy poquito he tenido un programa en la cadena SER sobre las novelas de Corintellado y me he leído varias, porque la verdad las leía mi madre y me he ido a comprarlas, que me ha costado muchísimo trabajo encontrarlas, y por cierto muy caras. Y hay erotismo también, ¿eh? Hay erotismo, lo que pasa es que está entrevelado entre... Claro, no es tan explícito como lo que es una novela erótica, pero había también erotismo y estaba, claro, censurado totalmente. Pero la verdad es que es una literatura que yo creo que ha sido una de las autoras españolas, que ha estado denotada totalmente, pero ha sido una gran autora, ¿eh? Pero una gran autora, de verdad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. ¿No era un hombre Corintellado? No, era una mujer. No, era una Era un hombre y que Corintellado era el seudónimo. No. Asturiana, además. ¿Sí? Creo que sí. Sí, no, totalmente. Nosotros pues Luis, porque esto hay que insertarlo con habilidad libidinosa, entonces pues lo hacemos ahora para que no haga ruido. No, yo simplemente quería agradeceros a los 4, he estado siguiendo la conversación, me parece que realmente no hemos llegado a ninguna conclusión, pero es que es imposible llegar a conclusiones, ¿no? Con un tema abierto como este y tan complejo. Lo que sí es cierto es que sigue siendo un tema importante, uno de los grandes temas de la literatura. Ha habido años en los que la literatura erótica ha estado de moda. Baste recordar pues unos 10 años atrás, ¿no? Cuando pues alguna película famosa, algún título que se convirtió en un bestseller internacional marcó la pauta, pero yo creo que la literatura siempre ha estado presente. Tú hablabas de Boccaccio, también hubo unas colecciones magníficas de literatura erótica a finales del 19 y principios del 20. No estamos inventando nada y me estaba divirtiendo cuando hablabais del poliamor. El poliamor es una realidad y me temo que es que nos hemos hecho mayores todos los que estamos aquí, porque tenemos que haber invitado a algunos de los jóvenes que lo ven con una naturalidad pasmosa, ¿no? Ese intercambio de roles dentro del amor o del sexo, ¿no? Donde, bueno, pues no hay reglas fijas, ¿no? Y sobre todo ahora por lo que habéis también comentado vosotros, ¿no? Como hay modelos muy distintos, pero lo importante es que podamos seguir escribiendo textos que tengan pues esa mistura, ¿no? Que tengan esa sensualidad, que tengan esa sexualidad, que tengan ese morbo, ¿no? Porque eso gusta a los lectores. Hablo como editor y lo cierto es que sí que hay una demanda clara, ¿no? De textos de este tipo también. Hay demanda, ¿no? De pues otro tipo de textos más escabrosos, ¿no? Pero me parece que una sensualidad y un erotismo bien tratado siempre va a tener espacio dentro de la literatura, y además aquí pues hay dignos representantes del género. Nada más, muchas gracias y que os esperamos, ¿no? Para la siguiente reunión de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, con invitados tan sugerentes y agradables como los de esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.